Bien, buenas tardes. Buenas tardes y muchísimas gracias por estar acompañándonos. ¿No se escucha bien? ¿Ahora? ¿Mejor? Nada, lo cogeremos en la mano. Ahora sí, ¿verdad? Perfecto. Pues, como decía, muchísimas gracias por estar acompañándonos esta tarde. Otra nueva actividad dentro de la segunda Semana Cultural, dedicada al 150 aniversario de nuestro faro. Recordarles que esta segunda Semana Cultural nació el año pasado junto al proyecto del Archivo de la Palabra, y debemos de darle las gracias a este proyecto, sobre todo a la gente que totalmente desinteresada ha ido donando fotografías, donando documentación, donando muebles, enseres, y sobre todo transmitiéndonos la historia de nuestra alfaz. Agradecer a las 4 personas que después formarán parte de la mesa redonda, que nos contarán de primera mano esas vivencias que tuvieron en su infancia en el Faro del Albir. Y bien, solamente me queda pues invitarles a la presentación del documental, que tendrá lugar este sábado a las 8 de la tarde, y que posteriormente daremos el premio del Alfaz 2013 a la familia Such de Besa, que nos ha donado. Esta mañana hemos firmado de la casa que tienen en la calle Baldons, y que será el futuro museo etnológico del Alfaz del Pi. Así que no me quiero extender, ya que queremos todos empezar a disfrutar de lo que nos va a contar Carolina Frías, que es la arqueóloga y la técnico de patrimonio. Carolina. Bien, buenas tardes a todos. Yo también quería agradecerles su presencia, sobre todo porque ya empieza a hacer buen tiempo, ¿verdad? Y apetece cada vez menos encerrarse en un sitio como este. Bien, yo también quería agradecer a todos los donantes que han participado en este proyecto de Archivo de la Palabra, porque gracias a ellos ha sido posible pues llevar a cabo muchos proyectos de divulgación y de investigación de nuestra historia, de nuestro patrimonio. Desde aquí yo siempre animamos a todo el mundo a que continúe con esta donación. No son solo objetos, son historias, son anécdotas y son recuerdos que para nosotros son muy valiosos, porque las fuentes orales, siempre lo decimos y luego lo vamos a comprobar en la mesa redonda que va a moderar Yolanda Botella, las fuentes orales son reflejo de la historia viva de nuestro municipio. Bien, vamos a comenzar con la charla, que está centrada sobre el Faro del Albir. Y bien, para todos nosotros los faros tienen un componente pues romántico, misterioso y evocador. Pero realmente, ¿qué es un faro? El faro es una torre con una iluminación, con una luz en la cúspide, que está situado en un punto exacto de la costa para señalar el camino de los barcos. En principio eso es un faro. Pero yo digo que tienen una connotación muy evocadora, que yo creo que se queda muy bien reflejada en esta fotografía, en esta imagen que he querido poner como iniciadora de esta charla. Esta foto es mía, la he tomado yo en los trabajos de restauración de la Torre Bombarda, y está reflejando un amanecer, ¿vale? Y yo creo que a mí esta foto particularmente me gusta mucho, porque yo creo que resume lo que estamos comentando, que los faros son algo más, no son simplemente una luz en el mar, siempre tienen algo más, ¿verdad? Desde siempre, además, los faros han llamado muchísimo la atención a todo el mundo. En esta imagen pueden ver 2 monedas de época romana con el faro de Alejandría, que ya en su época, en época antigua, se declaró, o sea, era considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Tenemos también el faro de origen romano, la Torre de Hércules en La Coruña, que actualmente está declarada Patrimonio de la Humanidad. Bien, dado que los faros
provocan estos sentimientos de melancolía, de quietud, pero también de libertad, son elementos muy habituales en las artes, en pintura, música y sobre todo en literatura. Vamos a encontrar a estos elementos, a estos faros. Por ejemplo, como en esta imagen que tenemos aquí, con un poema de Rafael Alberti de Marinero en Tierra, de principios del siglo XX, hasta una novela gráfica de Paco Roca, de este autor valenciano, que es publicada hace un par de años. Bien, pero sin desmerecer o sin desvirtuar estos sentimientos evocadores y melancólicos que nos transmiten los faros, en esta charla lo que vamos a hablar es de los faros, de las señales marítimas, desde una perspectiva histórica y desde una perspectiva de patrimonio histórico. Y bien, vamos a empezar comentando un poco por qué tenemos un faro en el Albir, ¿vale? ¿Cuál es el motivo que lleva a que a finales del siglo XIX se construya un faro en el Albir? Bien, el faro del Albir está incluido dentro de un plan, de un proyecto muy ambicioso de mediados del siglo XIX que se llama Plan Nacional o Plan General de Alumbrado Marítimo, ¿vale? Que se publica en 1847. Bien, ¿cuál es la situación antes de este plan? ¿Vale? Antes de este proyecto. Bueno, pues tenemos en lo que es toda la costa española, que es muy extensa, tenemos únicamente 20 faros. Casi todos 20 faros solo, y todos ellos situados en puertos. Es decir, los accidentes geográficos, las derrotas, todos estos elementos no se marcan, solo tenemos 20 faros, con lo cual los ingenieros que escriben este proyecto lo describen como un servicio de iluminación escaso e imperfecto, y lo comparan, ¿vale? Comparan la situación española con países que hacen en el plan. En la provincia de Alicante tenemos dos faros, Alicante y Villajoyosa, y ambos están en puertos, como decíamos anteriormente. Bien, por tanto se crea una comisión que lo que pretende es mejorar el comercio. O sea, todos los faros, toda la iluminación de la costa tiene un objetivo, que es proporcionar un sistema que permita el comercio marítimo de una forma correcta y segura, ¿vale? Además, lo que convierte el sistema de alumbrado en un servicio público. Hasta ese momento los pocos faros que había estaban controlados por administraciones locales, que cada una, digamos, funcionaba a su manera y no tenían recursos suficientes para mantener ni la estructura ni el personal. Es como en España en los años 80 y 90 necesitábamos autovías y todas se construyen al mismo tiempo. Pues a la segunda mitad del siglo XIX España necesita infraestructuras, y es por eso se construyen todos estos faros. Simplemente hay que pensar que esta es una época en la que España conoce un proceso de desarrollo económico, es la época fuerte de industrialización. Se está produciendo mucho, es, digamos, una época dorada en nuestra economía, por tanto se necesitan estas infraestructuras, tanto por mar, con la construcción de estos faros, para que los barcos mercantes puedan navegar con seguridad, como por tierra. En esta imagen que veis aquí, aunque parezca mentira, es un grabado de la estación de tren de Alicante, que se inauguró en 1858, es decir, en la misma época, estamos en el mismo contexto de creación, de proyección de los faros. En la época de Isabel II, de hecho, Isabel II viene a inaugurar esta línea ferroviaria entre Alicante y Madrid. Aquí al fondo es la estación del tren. Bien, este plan lo que prevé es fijar las pautas de funcionamiento de cómo tienen que funcionar los faros. Prevé la construcción, como veis aquí en la diapositiva, de más de 100 faros, y establece también cómo se va a financiar, cuál va a ser su sostén económico. Lo que se decreta es una ley en 1849 que tarifa, o sea, que grava el atraque de barcos en puertos españoles. O sea, en la ley está desarrollada en función de si un barco es español, si es extranjero, en función de su carga, tiene que pagar una tasa, y esa tasa directamente se deriva a la construcción y al mantenimiento de los faros. Como en todo proyecto, eso pasaba antes y sigue pasando ahora, se establece un plazo de ejecución que realmente pues no se cumple, porque prevén 4 o 5 años, se alarga un poquito más. Luego veremos que
casi todos se construyen en la misma época, pero se alarga entre 10-15 años, ¿vale? Porque son obras muy difíciles, sobre todo por la ubicación de estos edificios. Y una de las cosas más importantes es que prevé la dotación de un personal técnico adecuado para el mantenimiento de esos faros. Como acordado que anteriormente estos 20 faros estaban mantenidos por gente pues prácticamente aficionados, ¿no? Que no era un cuerpo de funcionarios, como veremos después que se organiza, ¿vale? A partir de 1851 ya empieza a funcionar este Cuerpo Nacional de Torreros. Esta imagen que estaba ubicada en el Centro de Interpretación del Faro, aquí podéis ver el proyecto de construcción de todos los faros. Aquí se ve muy bien, luego veremos un detalle de la provincia de Alicante, todos los faros que se prevén construir en nuestras costas. Bien, la verdad es que el proyecto es muy ambicioso, está redactado por ingenieros de obras públicas y por oficiales de la Armada, es muy minucioso y da muchísimos datos. Habla de cómo tienen que ser los faros desde un punto de vista técnico, tipos de luces, el alcance, es decir, que es un plan muy meticuloso y habla también de dónde se tienen que poner los faros. Y esto es muy curioso porque dice que hay que buscar pistas, o sea, que hay que recorrerse las costas, pero que hay que buscar elementos que nos digan que un punto es útil, viable para construir un faro. ¿Y cuáles son esos puntos? Pues lugares donde ya haya previamente estructuras de vigilancia de territorio, por ejemplo las torres vigía, ¿vale? Todos hemos estado en el faro del Albir, sabemos que tenemos el faro y al lado que la torre bombarda, ¿verdad? La torre bombarda es una estructura mucho anterior del siglo XVI, que cuando construyeron el faro ya no funcionaba, pero cumple el mismo papel prácticamente de control visual de la bahía de Altea. Entonces es muy habitual y ellos mismos, los ingenieros, ya lo dicen, ¿vale? Son inteligentes, intentan optimizar los recursos que tienen, dice, allí donde haya una atalaya o una ermita o un castillo, ahí eso es un lugar adecuado para erigir un faro, y en el faro del Albir pues esto ocurre. Bien, también habla el plan de cómo tienen que ser los edificios y habla que tiene que haber una habitación para el farero, una estancia para el ingeniero que venga en este caso de Alicante, porque en el faro del Albir sabemos que una de las estancias, luego lo veremos, nos lo cuenta Antonio Hurtado, estaba destinada al dormitorio, que además lo tenían que limpiar todos los días porque el ingeniero se podía presentar en cualquier momento sin avisar y tenía que tener su habitación pues montada, ¿vale? También habla que tiene que haber almacenes, estancias de servicio y un aljibe. Normalmente los faros van asociados a aljibes. En el faro del Albir tenemos un aljibe en el patio y tenemos un aljibe en la parte baja que el domingo algunos de nosotros estuvimos viendo. Bien, la parte técnica la verdad es que es muy detallada, es un poco, no farragosa, pero es muy técnica, ¿vale? Pero bueno, simplemente aquí veis que se establecen 6 tipos de faro, desde primer orden hasta el sexto orden, en función de su altura, del alcance de su luz, ¿vale? El faro del Albir será un faro de quinto orden. Y aquí vemos algunas imágenes, la verdad que son muy bonitas, visualmente son muy fuertes, son muy potentes, en las que hacen un croquis de cómo tienen que ser la parte técnica de la linterna. Aquí vemos que es el faro del Albir. El faro del Albir, perdón, la disposición de sus elementos, digamos, de iluminación son de este tipo, faro de quinto orden. Bien, vamos a ver ahora algunas imágenes de los faros que se diseñaron a raíz de este plan de iluminación en la provincia de Alicante. ¿Veis? Aquí está, si os fijáis, porque no se verá muy bien, pero aquí pone faro de Altea, ¿vale? Que es algo bastante curioso. El faro del Albir, actualmente ya en las publicaciones técnicas de la autoridad portuaria ya aparece como faro de Punta Albir, es la denominación oficial de nuestro faro. Pero hasta los años 70 del siglo XX, la documentación que hemos manejado pone siempre faro de Altea. ¿Por qué? Porque se construye para controlar la bahía de Altea, para señalizar un elemento geográfico como es la Serra Gelada, pero sobre todo vinculada a la navegación marítima desde el puerto de Altea. Bien, este es el cabo de San Antonio, es el que mayor alcance tiene de toda la Comunidad Valenciana, es un faro de segundo orden, ¿vale? En la Comunidad Valenciana no hay ninguno de primer orden, los de primer orden suelen estar, que son los más grandes, en la cornisa cantábrica y en la zona atlántica, pero el cabo de San Antonio es el más grande, digamos, el que más envergadura tiene de la Comunidad Valenciana. Y este está construido también junto a una torre vigía
y una ermita, ¿vale? Tiene los dos elementos que decían los ingenieros que había que buscar, es decir, que el Cabo de San Antonio desde siempre ha sido un punto, pues ya desde época romana sabemos que era un lugar desde donde se situaban las personas que para la almadraba, los vigilantes, los que tenían que controlar si venían los peces, es decir, que es un lugar muy, muy significativo. Bien, este es el Cabo de la Nao. Si os fijáis, es un faro diferente, se construye mucho después, en 1928, y no se construye con este plan, con este proyecto del 47. Se construye después de otro plan que se rehace en 1902, ¿vale? Es un poco posterior, no está dentro del mismo contexto y de hecho el edificio es un poco diferente. Bien, este es el faro de la vila. Bueno, no, este es el faro el que era el faro de Villajoyosa, ¿vale? Acordaos que el faro de Villajoyosa ya existía antes del Plan Nacional de Alumbrado. A principios del siglo XIX sabemos que hay un faro. Después se construye en 1859 esta imagen. No tenemos una foto actual porque en 1949, a mediados de los años del siglo XX, se destruye un temporal de una tormenta, destruye este faro y ya no se reconstruye. Se pone una señal, una baliza, pero ya no se construye un faro con estancias para fareros. Si os fijáis, es muy curioso que está pintado con bandas negras y blancas. Se supone, la tradición cuenta que en 1914 los pescadores piden a la autoridad portuaria que pinte de colores la torre, la torre del faro, porque para ellos era importante verlo de día, o sea, para que les sirviera de guía no solo por la noche, sino también cuando estaban faenando en el mar durante el día. Y por eso le ponen el nombre de Vista Alegre. Lo veis aquí, es una imagen de principios del siglo XX, porque se supone que cuando ellos ya veían el faro es que porque les daba alegría, era una vista, digamos, alegre y buena, positiva, porque ya estaban a punto de llegar a casa, porque era un referente para ellos. Bien, esta es una imagen por cierto, perdón, decir que estas imágenes tan impactantes de los faros son de Andrés Díaz, que es un compañero del ayuntamiento que trabaja mucho con nosotros, es fotógrafo y el diseñador que colabora normalmente con nosotros. Bien, esta imagen del Cabo de las Huertas está tomada desde el mar porque hasta que se construye el camino de servicio a principios del siglo XX, al faro solo se puede acceder por barco. Este estaba más aislado todavía que el faro del Albir, ¿vale? Y este faro sustituye al del puerto de Alicante, porque realmente hay cartas y hay informes que los marineros dicen que sí, que muy bien el faro, pero que el Cabo de las Huertas, perdón, que muy bien el puerto iluminado, porque el Cabo de las Huertas es un punto también muy peligroso para la navegación y que por favor pues, se construya un faro ahí, ¿vale? Eso es lo que construyen. El edificio original está muy, muy deteriorado y la torre que vemos ya es moderna, es reciente. Este es el faro que os comentaba del puerto de Alicante. Hoy en día, si vamos a Alicante, esta estructura ya no funciona y está reubicada. Está colocada justo enfrente de lo que va a ser la sede en algún momento de la Casa Mediterráneo, en una rotonda, se puede circunvalar. Es una estructura metálica, realmente no es un faro como los que estamos viendo, ¿vale? En él no está asociado con ninguna vivienda ni nada, pero sí que es una estructura muy bonita. Se construye en 1912 y sustituye al faro que había de madera, que se construye en 1842 de forma provisional, ¿vale? En 1842 se amplía el muelle del puerto de Alicante y de forma provisional construyen un faro de madera que dura, pues fijaos, más de 50 años, casi 70 años el faro provisional. Estas cosas pues suelen pasar. Bien, esta es una imagen del faro de Tabarca, que construido también en 1848, uno de los primeros que se construyen. Porque es muy importante, señala también la navegación hacia Santa Pola. Santa Pola también es una población con mucha tradición pesquera y necesitaba de un faro en Tabarca, que es otro punto también bastante peligroso. Este faro está situado en un entorno también precioso, es muy bonito, y la torre fue restaurada recientemente porque en el año 71 construyeron al lado, en 1971, como no funcionaba, la estructura estaba muy deteriorada, en vez de restaurarla, construyeron una torre moderna de hormigón bastante poco estética, que luego posteriormente se demolió y ya restauraron la estructura original, que la verdad es que es un edificio muy bonito. Bien, tenemos aquí el faro de Santa Pola, que es el único que está habitado, ¿vale? El farero de Santa Pola todavía vive aquí y
es el último farero ya, porque el Cuerpo Nacional de Fareros se ha extinguido. Hace un par de años se extinguió ya ya no sigue saliendo puestos, ¿no? Hay oposiciones más a farero. Ahora son otro tipo de puestos de trabajo, pero el farero de Santa Pola todavía vive allí. Y si os fijáis, la torre, o sea, el basamento de la torre es diferente, no es igual a las demás porque es una torre vigía. O sea, en el caso de Santa Pola no construyen el faro al lado de la torre de la atalaya. Lo que hacen es construirla encima, reutilizan la estructura, la revocan, la enlucen y encima colocan la linterna, ¿vale? Que es un elemento bastante singular. Bien, vamos a ver nuestro faro, el faro del Albir, que he puesto la fecha exacta de iluminación, el 30 de abril de 1863. Como aquí podéis ver, este es un extracto del boletín oficial, donde dice aquí: aviso a navegantes, según noticias recibidas del Ministerio de Fomento, deben encenderse el 30 de abril los siguientes faros recientemente construidos. Y habla del faro del Cabo de Gata, el faro de Villaricos, en Almería, y por último, faro de Altea, en la provincia de Alicante. Y lo describe, dice que está situado junto a la Torre Bombarda, describe la luz fija, las coordenadas y el foco que tiene en el nivel del mar. Es decir, que el 30 de abril de 1863 es el primer día en el que Faro del Albir, Faro de Altea, ilumina nuestras costas. Por lo tanto, dentro de unos días pues, podremos conmemorar este 150 aniversario. Bien, este es el plano de obra. La obra está diseñada por un ingeniero, Antonio Molina, que diseña varios faros de la provincia de Alicante. Se le encarga a este ingeniero la construcción de varios faros. Este es el plano original, que luego realmente, si os fijáis, no se llegó a ejecutar de esta manera porque la torre nuestra está exenta, ¿vale? Él proyectó una torre incluida dentro del edificio, pero luego finalmente, ahora lo veremos en los planos finales, que son estos de aquí, cómo la torre está exenta. ¿Ves? Aquí tenéis varias vistas, secciones, plantas, alzados, el perfil de la costa. ¿Ve? Todo esto está disponible en el Plan Nacional de Alumbrado Marítimo. Todas estas imágenes, en un plan posterior que se publicó ya cuando una vez que los faros ya estaban en marcha. Bien, esta es la imagen más antigua que tenemos por ahora, que hemos conseguido del faro del Albir. ¿Vale? Está fechada en 1913, porque se publicó en una especie de geografía, como una enciclopedia, ¿vale? Que hablaba de todo el Reino de Valencia. Si os fijáis, el camino, luego lo veremos, lo hablaremos de él, el camino no es el que hay ahora, y el establo es tan antiguo que el establo del burrito todavía no estaba construido. En cambio sí que habían construido una especie de corral en la parte inferior del faro. Bueno, aquí tenemos la imagen ahora mismo más conocida del faro del Albir. Esta fotografía es la original que hemos utilizado como imagen de la Semana Cultural y está donada por Isabel Martínez Companys, que luego tenemos el placer de hablar con ella en la mesa redonda. Aquí ya tenemos, esta imagen es de los años 40, ya han construido el pequeño establo y el corral sigue funcionando, ¿vale? Y si os fijáis, este elemento de aquí es lo que comentábamos antes, la torre bombarda, lo que quedaba en los restos de la torre vigía. Una foto posterior ya de los años 50, prácticamente no cambia, el aspecto exterior del faro ha sido el mismo durante muchos años. Y bueno, aquí tenéis una imagen de cómo funciona hoy en día el faro. El faro va pasando por muchos sistemas de iluminación, muchos sistemas de combustible, ¿no? La primera lámpara es de aceite de oliva y finalmente tenemos el panel fotovoltaico, pero por en medio tenemos acetileno, tenemos petróleo, tenemos muchísimas reformas, muchos avances que conforme el desarrollo técnico va avanzando pues va cambiando hasta que en el año 84, en 1984, se colocan estas placas fotovoltaicas, que es lo que ilumina el faro. No tenemos luz ni agua corriente, lo digo porque como está abierto al público, mucha gente pues es que no vemos, es que no podemos hacer no podemos hacer nada porque el faro no tiene luz eléctrica. Bien, vamos a hablar, porque está muy bien hablar de edificios, de estructuras, de proyectos, de ingenieros, pero realmente lo que da vida a nuestros faros, lo que da vida a estas estructuras son los fareros, son las personas que vivieron en ellos y que permitieron que el faro funcionara. Como decía antes, el cuerpo oficial de torreros de faros, que es el nombre que recibieron en su momento, se crea en 1851. O sea, muy pronto, enseguida después de publicar el Plan Nacional de Alumbrado, enseguida se pone en marcha la dotación del personal. Los planes sobre los desarrollos de cómo tienen que ser los fareros, las oposiciones, van cambiando, pero en todos dice lo mismo:
para ser farero hay una premisa, que tienen que saber leer y escribir y las 4 reglas de aritmética, que es una frase bastante curiosa que aparece digamos, en los reglamentos de los fareros. La verdad es que estos reglamentos son muy curiosos porque describen al detalle también cómo tenía que ser la vida diaria de un farero, desde que se levantaba hasta que se acostaba, cómo tenían que ser los turnos, lo que tenía que hacer, lo que tenía que limpiar, que luego veremos ahora con la mesa redonda que subirá la gente a comentar anécdotas, historias, veremos que realmente luego pues los fareros, las pobres personas, pues hacían lo que podían, dadas las condiciones de vida tan difíciles y tan duras que tenían en estas viviendas, ¿verdad? Bien, nosotros vamos a hablar básicamente de 2 fareros. Tenemos documentación a través de este proyecto que comentábamos antes, el Archivo de la Palabra, de Bernat Agulló y de Antonio Hurtado. Bernat Agulló lo veis aquí con su mujer, con Isabel Martínez, en una foto de estudio del año 27, ¿vale? Luego podremos hablar de ella. Él estuvo destinado en el Faro de Albir entre el 25 y el 47, es decir, que estuvo prácticamente toda su carrera profesional en el Faro del Albir. En el año 47 lo destinan a la Vila, pero recordad que hemos dicho que 2 años después el Faro de la Vila desaparece y Bernat Agulló vuelve otra vez a la zona del Albir, pero ya no está destinado a un único faro. Bernat Agulló a partir de ese momento se dedica a controlar y a vigilar pues las balizas y señales que había por la zona. En Altea, en Calpe, aparece en documentación hasta los años 70, es decir, que se dedica durante 50 años a toda la zona del Albir, ¿vale? Él era alteano, murió en el año 82 y vivía en una casa que todos hemos pasado por delante. Y luego lo comentaremos también. ¿Sabéis dónde está el chiringuito de Altea? En la playa, en Cap Blanc. Pues justo al lado hay una casa que pone Casa Crispal y al lado hay otra casa más pequeñita. Pues esas 2 casas son propiedad de Crispal. Luego lo comentaremos, es el apodo de la familia de Bernat Agulló. Ahí es donde residía Bernat y Isabel. Isabel. Bien, aquí lo vemos en una fotografía. Casi todas estas fotografías están donadas por Isabel Martínez. Aquí lo vemos a Bernat Agulló con toda su gente, ¿no? Con su gente de Altea. Todas estas personas que veis aquí son alteanos que en fechas especiales, pues en Pascua o cuando había algún evento importante, subían al Faro del Albir y organizaban paellas, organizaban pues días festivos y subían al faro, como luego veremos, ¿vale? Fijaos, esta foto también es muy interesante. Aquí tenéis a Bernat y a Isabel. Porque siempre hablamos de los fareros, pero hay que hablar también de las fareras. O sea, los fareros venían aquí con su familia con sus mujeres y sus hijos. Y sabemos, no en el caso del Albir, pero en otros faros, que cuando el farero no podía atender el servicio por X motivos, tenemos cartas de pago a la farera, a la mujer del farero del puerto, les pagaba jornales porque habían sido ellas las que se ocupaban de mantener el faro iluminado. Es decir, que habría que hacer también un estudio sobre el papel de la mujer en los faros españoles. Bien, aquí tenemos también a Bernat Agulló, esta vez con un grupo de amigos de Alfás. Aquí esta gente que vemos aquí son todos alfasinos. Está tomada un 18 de julio de 1942. ¿Vale? Para los menos jóvenes, no sabemos que el 18 de julio era un día festivo, el día del lanzamiento nacional era festivo nacional, entonces la gente pues salía a comer. Y esta es una foto tomada en la cubierta del faro, este día festivo, que vinieron sus amigos a hacerse una paella. He remarcado lo de la cubierta del faro porque el reglamento prohibía absolutamente que la gente subiera arriba, subiera al faro. Decía que podían haber invitados a partir de las 6 de la tarde y no más de 4 personas a la vez. Es lo que dice el reglamento, pero obviamente pues no, porque sí, también decía que los fareros tenían que cobrar su sueldo mensual, tenían que estar abastecidos y eso no se cumplía, con lo cual pues obviamente pues estas cosas son como son y obviamente los fareros, pues Bernat Agulló era una persona con mucha presencia en la zona, con mucha familia, con muchos amigos y obviamente pues tenemos mucha documentación de cómo era su vida diaria. Bien, aquí lo tenemos ya un poco más mayor, con meros, ¿vale? Porque los fareros, yo os digo, o sea, tenían que prácticamente autoabastecer. Pensad que su lugar de abastecimiento era Altea, pero bajar por el camino, que luego veremos, día a día, era muy difícil. Por tanto, ellos prácticamente se tenían que buscar la vida para alimentarse a ellos y a su familia. Entonces, la pesca era algo muy habitual. Luego lo veremos con cómo eran esas artes de pesca tradicionales, lo comentará Pascual Alviñana. Pero también cazaban, se construyeron ellos a sus expensas un horno de pan, justo en la parte de abajo de
de la Torre Bombarda. Es decir, que se tenían que ellos, pues eso, buscar la vida, hablando de una forma muy coloquial, y de hecho en uno de los reglamentos posteriores autoriza, digamos que el gobierno autoriza que los fareros se construyan sus propias instalaciones bajo su propio coste. Eso lo dice, ¿eh? El reglamento dice que sí, que autorizan a que se construyan hornos, lo que quieran, pero eso sí, asumen ellos el coste. El gobierno no les va a poner nada. Bien, el segundo farero que tenemos más documentado es Antonio Hurtado, que estuvo ya en la etapa final del faro del Albir, entre el 53 y el 59. Es gaditano, él vive todavía, nació en el año 27, y su primer destino fue el faro del Albir. Él se saca la oposición y enseguida, en el año 53, después de hacer las prácticas durante 6 meses en Chipiona, él quería salir de Cádiz, quería salir de Andalucía, y elige el faro del Albir y se viene aquí a la zona del Albir. Y nos cuenta que su predecesor le dice: ojo, que aquí hablan raro, que no vas a entenderlo. Claro, es gaditano, de hecho es gaditano de verdad, o sea, todavía mantiene muy bien el acento, y él nos contaba que fue una vez a comprar patatas y le decía: por favor, patatas de creilles, y decía: no, patatas, y le decían: creilles, no, patatas. Entonces dice que al final, pues prácticamente, aunque vino de fuera, se integró muchísimo en la vida de Alfás, y de hecho ahora veremos que se casó con una alfasina alteana, más bien. Bien, aquí lo vemos a Antonio Hurtado con su uniforme, porque los fareros llevan un uniforme, ¿vale? Que prácticamente a Bernat Agulló no lo hemos visto con uniforme, y esta es la única foto que tenemos de Antonio con uniforme. No se lo ponían, ten en cuenta que estaban a la intemperie constantemente y haciendo labores físicas muy, muy fuertes. Entonces pues el uniforme se lo ponían cuando venía el ingeniero, y como venía de uvas a peras, pues prácticamente no lo usaban. Bien, esta es Pepita Ripoll. Esta señora tan guapa que vemos aquí es Pepita Ripoll, la parroya, el apodo de la familia, con Loli Hurtado, que es la hija de Antonio y Pepita, que nació aquí en el faro del Albir. ¿Vale? Es lo que decía él, llegó a integrarse muy bien en la vida alicantina, en la vida alfasina, alteana, y se casó con una persona de aquí. Su primera hija nació en el faro del Albir, y ya en el año 59 ya se trasladaron a Punta Paloma, en Cádiz, y de ahí pasó a Tenerife, y ya se jubiló en el año 91, es decir, que estuvo también muchísimos años como farero, como técnico en señales marítimas. Y aquí tenemos una imagen de Antonio también en el exterior del faro. Otra imagen de pesca, también era una... Son Giselle, molt bé. Aquí tenemos fotos, la verdad que tanto de Bernat Agulló como de Antonio Hurtado tenemos muchas fotos de familia, porque eran personas que tuvieron, yo digo, mucha implicación, porque faros en el Albir tenemos documentados muchísimos. En los libros de servicio hay una gran cantidad de fareros que entran, que salen, que están unos meses, que luego se van, pero realmente los dos fareros que marcan nuestro faro son Bernat Agulló a principios, digamos, primer tercio del siglo XX, y luego Antonio Hurtado ya como decía, en la etapa final. Aquí tenemos una imagen también muy bonita, muy evocadora de Loli Hurtado, que conseguimos que viniera. Bueno, esta imagen es muy interesante porque vemos aquí todos los elementos, todas las lámparas, todos los instrumentales que se utilizaban en el funcionamiento diario de los faros. Todo este material desafortunadamente no lo conservamos muy pocas piezas, porque el faro, desde que se cierra en el año 60, desde que deja haber personas viviendo allí, manteniendo el faro, hasta que en 2011 entramos nosotros a rehabilitarlo, ha sufrido muchos actos vandálicos. Han sufrido pintadas, la gente entraba, la cubierta se derrumbó, es decir, ha sufrido mucho este edificio, con lo cual pues algo hemos podido salvar, pero muy poco comparado con lo que había. Pero bueno, en todo caso lo que hay, lo importante es que lo estamos divulgando y lo estamos enseñando a todos. Bueno, estas imágenes son valiosísimas. ¿Por qué? Porque nos muestran cómo era el faro en su momento, cómo era el faro cuando vivían allí Antonio Hurtado. Este farero terminó su servicio, o sea, se traslada a Cádiz en octubre del 59, y pocos meses después, ya en abril, está la última entrada en el libro de registro. Es decir, que ya cuando él termina, hablamos de él como el último farero del Albir, en realidad fue el penúltimo, pero el que le sustituyó estuvo unos cuantos meses. Es decir, que sí que fue el último farero, porque es el último que estuvo durante un tiempo implicado en el faro. Y aquí veis una de las estancias del faro, veis el suelo sí que se reconoce, ¿verdad? El resto de cosas ya es más difícil de reconocer. Aquí lo veis con todo el servicio, toda la vajilla, el ajuar doméstico.
la cocina, todo esto ya ha desaparecido. Son escenas, digamos, de la vida cotidiana. Fijaos que el suelo, esta silla, esta silla sí que la conservamos, ¿verdad, Fernando? Esta silla la tenemos allí, es una de las pocas que tenemos. Y este es Antonio Hurtado en la actualidad. Esta es una foto que tomamos el año pasado, porque tuvimos la suerte de localizarle a través de las investigaciones realizadas en el Archivo de la Palabra. Y vino en julio del año pasado a Altea a visitar a su familia y se acercó al Faro del Albir. La verdad es que fue una experiencia muy intensa, muy emotiva, porque tanto él como Loli, como su hija, esta es la niña que aparecía en las imágenes anteriores. La verdad es que se fueron muy, muy emocionados porque, claro, hacía 50 años que no venía al Albir, lo veía todo muy cambiado y tuvimos la suerte pues de poder cogerle entrevistas y testimonios que luego veremos en el documental del sábado, pero Yolanda me ha prohibido que dé más detalles porque queremos que sea una iniciativa, una sorpresa. Bien, el camino que decíamos antes, ¿verdad? Todos vosotros lo que nos habéis contado, lo difícil que era acceder al Faro del Albir. Esta es la senda original. El camino actual va por aquí, a esta cota, pero el original iba por la costa hasta que en la cala de la mina empezaba a subir. Fijaos la senda, ya desde aquí se nota que es muy estrecha, muy complicada, muy escarpada. ¿Vale? Es una senda muy difícil, que generaba muchísimos problemas de abastecimiento a los fareros. De hecho, Antonio nos contaba que un hijo de uno de los fareros murió de una apendicitis porque no hubo manera de sacarlo de allí de forma urgente, era muy complicado. Tenemos testimonios también de accidentes con los burros que se caían, se despeñaban, se caían los bidones de agua, de petróleo, es decir, que eran, si vivir ya en el faro con una tormenta era difícil, encima subir y bajar, acceder al camino era pues más difícil todavía, era muy complicado. Constantemente hay peticiones de los fareros de que arreglen el camino, de que por favor amplíen el camino, y por fin se consigue, se construye. Aquí tenéis una imagen de las obras de adecuación del camí del Servei del Far, que es el nombre oficial. Pero ¿sabéis cuándo se construye? En 1961, cuando ya no vivía nadie allí. Lo cual es un poco, la verdad es que es un poco pues, paradigmático. En el año 60, acordaos, ya deja de haber una adecuación permanente del Faro del Albir, y al año siguiente, pues por circunstancias, supongo, económicas y sociales, pues es cuando realmente están los recursos para construir el camino. Ese es el plan original. El proyecto es del año 56, pero ya digo, hasta el año 61 no se construye, lo ejecuta un constructor de Altea, y este es el plano del proyecto original. No se trata solo de asfaltar, hay que hacer muchos desmontes, hay que hacer desembocaduras. La verdad es que es una obra de una gran envergadura. De hecho, sí se construye el túnel por el que todos pasamos para subir al faro se construye en esta época, con esta obra. Y si os fijáis dentro del túnel y en muchos puntos del camino hay marcas, unos tubos, unas marcas verticales en la roca, que son las marcas de los barrenos. Tuvieron que dinamitar, tuvieron que desmontar muchas partes de montaña y todavía quedan las marcas, que eso cuando hacemos visitas con los niños la verdad es que les encanta, porque ellos se quedan con la historia de las dinamita y de las explosiones, y los tenemos entretenidos durante un rato buscando las marcas de los barrenos. Bien, vamos a hablar ahora de los vecinos del Albir. Vamos a presentar un poco también a las personas que luego nos van a acompañar. Hemos dicho que tanto Bernat Agulló como Antonio Hurtado tuvieron mucha implicación con la gente del Albir, ¿verdad? Y aquí tenemos una imagen de Pepa, de Besa, luego la veremos con el Tiki, con el Charrí. Yo solo presento, porque luego las historias nos van a contar ellas. Son, digamos, la red de apoyo, como se dice hoy en día, de los fareros. Cuando los fareros tienen algún problema, cuando no podían ir al faro, cuando necesitaban cualquier cosa, ¿a quién acudían? A su gente en el Albir, ¿vale? En el Albir y en Altea. Luego lo veremos. Tenemos más imágenes de la familia de Besa, del Charrín. Y aquí tenemos otra familia, la familia de la Chalanta, luego Bernabé Llorens, que es esta persona que está aquí, y el tío Andreu de Bernabéu, que vivían en lo que es hoy la avenida del Albir, donde hay un restaurante que se llamaba Estrella Polar. Enfrente había una casa de labor, una casa antigua, era una de las pocas familias que vivía aquí en el Albir, ¿vale? Hoy en día está destruida, ha desaparecido. Esta imagen también es muy interesante porque nos enseña cómo era el Albir, el Estany del Albir, la zona húmeda que había en lo que hoy es toda la zona
más turística de la playa, donde están las cafeterías, la primera línea, todo eso era un humedal, era una zona húmeda donde se llegaba a cultivar arroz, y hay gente que nos ha contado que cazaban patos. Es decir, que el paisaje del Albir era un paisaje de huerta, un paisaje de cultivo, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que es hoy en día. Bien, ¿y qué es el faro hoy en día? ¿Vale? El faro, ya para terminar, el faro lo que hoy es un centro de interpretación, es decir, es un lugar donde podemos conocer cómo era el faro en su época, cómo era la Serra Gelada, el entorno en el que se encuentra. Es decir, lo que hemos intentado es pues ofrecer a todo el público unas pinceladas, porque al final tampoco se puede contar todo de cómo funcionaba el faro en su época, ¿vale? Y de cómo era también cómo es el entorno natural en el que se ha enclavado este edificio. Bueno, aquí tenéis algunas imágenes, casi todos los conocemos, casi todos hemos venido al faro en algún momento. Es una imagen de los delfines. Aprovecho para decir que el 28 de abril haremos una excursión, por la parte marítima de la Serra Gelada, el primer día. Aquí exponemos todos los parajes, todos los valores medioambientales. Si os fijáis, hay varios tipos de suelo, hay paños diferentes de suelo, y en medio lo que había en medio era un tabique. Es decir, el faro estaba compartimentado en muchas habitaciones, pero ya cuando se iniciaron las obras de rehabilitación, ya esos tabiques habían desaparecido. Ya con el tiempo se había ido modificando la estructura original, y hoy en día lo que tenemos son dos salas diáfanas que son el centro cultural, ¿vale? El lugar donde se expone todo esto que estamos comentando. Bien, yo con esto quiero terminar. Muchísimas gracias por vuestra atención. Vamos a ver una pequeña pausa y vamos a dar paso ahora mismo ya a la mesa redonda para que los protagonistas, la memoria viva del faro del Albir, nos cuente sus recuerdos. Muchas gracias. Bueno, pues déjenme que les presente a los miembros de esta mesa. Tengo a Pepe Albado e Isabel Martínez, son sobrinos del farero Bernardo Agulló, que hemos visto en las imágenes, sobrino de Bernardo Agulló y sobrina de la tía Isabel. Y aquí me acompaña Pascual Albiñana, que es vecino de Alfás, muy aficionado a la pesca, conocedor de todas las partes de la sierra, y que nos hablará de cómo era la pesca hace 50 años. Y Pepa de Besa, vecina del Albir, hija de Kiko el Charri, que también hacía sustituciones en el faro del Albir de forma no oficial, diríamos, pero que también ha dormido muchas noches en el faro de Albir y sabe que son las tormentas allí. Disculpar a Antonio Hurtado, le hubiera gustado mucho estar aquí con nosotros hoy, pero está en Canarias. El año pasado sí que pudo venir, pudo organizar el viaje. Este año por cuestiones de salud no ha podido, pero sí nos envía un mensaje muy cariñoso, y él sí que le verán. Quedan todos ustedes invitados al documental que será este sábado, se estrena a las 8 de la tarde en el auditorio, y allí sí que van a poder ver el testimonio tanto de él como su hija, que pudimos grabar una entrevista con ellos en julio del año pasado, cuando estuvieron con nosotros aquí. Esta es una mesa redonda en la que queremos dar participación a toda la gente que hay aquí. Seguramente habrá muchos que también tengan historias del Albir que contar, recuerdos, anécdotas que han oído en casa o preguntas que hacer a la gente que me acompaña en esta mesa, y por eso queremos que sea algo participativo, que se animen y que tengan comentarios, que pregunten aquellas curiosidades. Tanto Pepe como Isabel y como Pepa han vivido en el faro del Albir, han pasado temporadas de niños y nos pueden explicar pues esas curiosidades, os pueden contestar a sus preguntas. Yo, como primera pregunta, y para un poco romper el hielo, veíamos en la exposición que ha hecho Carolina, que hablaba de ese faro de la vila, y que una tormenta se lo llevó por delante, y tenemos aquí a un superviviente, porque curiosamente Pepe Albado, y se emociona mucho al recordarlo, estaba esa noche en el faro del Albir, en el faro de Villajoyosa cuando pasó. Y entonces le quería dar la palabra y que nos lo contara, si lo quiere compartir con nosotros, aunque esté emocionado. Buenas tardes. Era un niño que tenía 8 o 9 años, y en el faro de Villajoyosa una tormenta lo destruyó, y claro,
había dos personas, Bernardo y la señora, y yo estaba allí durmiendo. Y lo primero que hicieron fue sacando cosas, y vinieron una señora que vivía delante y el marido a ayudarles. Empezaron a sacar lo más importante y se olvidaron de que, no se olvidaron, no sé, eso me lo han contado posteriormente, de que yo estaba durmiendo. Y cuando la señora de frente se acordó de que estaba durmiendo, perdón, entraron a buscarme en la habitación y el colchón estaba flotando en el agua, y yo durmiendo, o sea que... Y me cogieron con una manta y me pasaron a la parte de frente de la carretera, al otro lado, y me acostaron allí. Y luego, pues, me lo han ido contando, todas esas cosas. O sea que fue... La estancia en Villarriosa fue fatal para mí. Pero sí, Pepe, que el faro de las Vírgenes, records molt bonics, Ah, sí, sí. que tu has passat allí llargues temporades. Sí. Així, quin record més especial tens tu del faro de las Vírgenes? Bueno, sí, ha sigut una estància, sí que era molt feliç. Era molt xicotet, la primera etapa que va estar jo vaig anar allí. Tenia 7-8 anys per ahí. Pues va haver una coincidència de que van operar a mi pare i me'n vaig anar allí, vaig estar un mes allí vivint en ese temps. Y pues, claro, era una vida completamente distinta a nosotros que ahora en el poble, perquè la vida allí es menjava el que n'hi havia allí, hi havia molt de conill a la serra, sense estar a Escopeta, el que és la mina que ara està més apegada a la carretera, perdón, me he ido al valenciano. La mina que hay en la parte más pegada a la carretera, que se puede entrar. Entonces Bernardo Gulló tenía allí dentro un cepo con unos clavos clavados en el suelo, y cuando querían hacer paella, sabían si era fácil. Yo he ido con él entraba, abría el cepo con algarroba y salía fuera y me contaba siempre la misma historia. Por aquí bajaban y bajaban al barco, me contaba la historia más o menos de la mina, y a nada, en 10 minutos, cuarto hora, entraba a la mina y había un conejo allí, o sea, que había un montón. Cogía el conejo y nos íbamos a casa, o sea que era, para ir a pescar también, pues se pescaba muy fácil, había mucho pescado y se utilizaba, estaban acostumbrados la tía Isabel que la salpa, que era un pescado que no valía para nada y que ahora no lo queremos de ninguna manera, con las carneras, porque no había frigorífico, con las antiguas carneras, con unas cañas lo secaban y luego estaba buenísimo, o sea que se vivía y se utilizaba de otra forma. Isabel, también, ¿qué recuerdos tienes del faro, de tu época que has vivido allí? Y yo he vivido casi 4 meses seguidos. Bajábamos día sí día no aquí donde vivía su tío, en la casa de sus abuelos, a donde vive él ahora, y cogíamos con el campo, nos íbamos para arriba con el burro. Veníamos por la mañana y nos íbamos a media tarde. El burro delante y nosotros detrás. Yo tenía, pues, cuando tuvo más tiempo, tenía 9 años. Subía, cuando era más pequeñita, mi tía me subía a encender la luz encima del hombro, me subía a la torre para encender la luz, y allí pues pasábamos. Cuéntalo del espejo también. El espejo, en el muro había un espejo que al dar la vuelta el faro, la luz reflejaba en el espejo y entraba dentro de la habitación. Y si levantarse por la noche, sabían si se había apagado el faro o no. Estaban durmiendo para saber exactamente si fallaba o no. Daba la vuelta y entraba la luz. Daba la vuelta y... que había un espejo cogido por obra, sí, reflejaba dentro, y si se apagaba, al levantarse a cargar todos los cacharros del carburo, porque iba en carburo entonces. Y se iba en carburo. Ponían el carburo y en la gota a gota que caía el agua, pues hacía la luz. Había que hacer el recambio 3 veces por la noche. Sí, 3 veces, porque los duraban 3 veces. O sea que cuando la época que había uno nada más,
tenía que ponerse un despertador, tenerlo en cuenta, porque si no, por eso lo del espejo. Lo del espejo, porque El espejo estaba hecho de tal forma que quedaba la cara viendo la cara, para que vieras cuando fallaba. Pepa también, su padre la subía. ¿Se oye bien sin el micro? ¿Nos acercáis un poco? Sí. si tenemos voz fuerte. ¿Sí? Bueno, pues yo era pequeñita, yo era más pequeñita, porque mi padre en los 40 ya llevaba su faro, en los 40. Y yo tendría, pues, nací en 47, sí, pequeñita. Entonces, como era la casilla donde vivíamos, en el Albir, la única casita que había en el Albir se llamaba La Casilla, pues ahí pasaban todos. Estaba la casilla y el cuartel de la Guardia Civil. No había otra cosa en el Albir. Pues todo lo que pasaba, primero pasaba por allí. Antonio pasaba, Bernat pasaba. Antonio se dejaba la moto y subía a veces acompañando a mi padre en la burrita y la moto se quedaba abajo. Y siempre hemos tenido pues mucha influencia ahí. Y alguna vez cuando lo tenían de sustituto, pues nos íbamos, mis hermanas, mi madre, la burrita, primero con carburo, luego con propano, que llevaba en cada eso el propano. La burrita por la senda debajo del puente, que era una senda que si te doblabas así, veías el acantilado, que no era mucho. Entonces decían, ¿y tú no te cansabas? Yo decía, sí. Y mi padre a veces decía, venga Pepa, escucha la burreta. Y me subía un poquito. Era más la cuesta esa de la mina que costaba un poco de subir, bajada. Bueno, pues estuvimos ahí una temporada, 15 días se tiraba haciendo porque tenían 15 días de vacaciones. Y entonces una de las anécdotas que le conté el otro día fue que mi madre no le quería subir porque ya la Albir ya era bastante, entonces solo habían culebras de ratas, se subían de la playa. Y la mujer tenía un horno allí al lado de la playa y decía, yo me quiero ir al faro, que aquí está muy desierto, y ella lloraba por eso. Pues cuando nos tocaba subir al faro, aún peor. Decía, madre mía, ¿cuántos días vamos a estar allí? Y decía mi padre, no, mañana te bajas ya. Bueno, se subía al arreglo de hacer la coca y había un hornito pequeño y encendía el horno, amasaba la coca y lo último iba a coger el embutido. Y un día se va a cogerlo a la ventana donde dormíamos, a la derecha, que había un cuarto, y el señor gato se había comido el embutido. Entonces la mujer dice, ¡ay, Kiko! No hay nada para hacer, han quedado longanizas. Dice, pues nada, aceite y longanizas. Amasó la coca como pudo con aceite, le dio las 2 longanizas y a comer lo que había. No había otra cosa. Algún conejo en aquel barracón que criaban conejos, que habían algún conejo y como eran de ellos les daban permiso para que pudieran hacer paella o algo. Pero ese día, como tenía planeado la coca, pues comimos coca solos. Así muchas cosas pasaron ahí. ¿Y tú, Pascual, qué recuerdos tienes? Pues mira, yo la dona Martín no parlo en mes de ningú. No parlo en mes de ningú. Yo mucho lo que está hablando ella, yo he comido muchas paellas de su padre, unas paellas de su padre. Pero yo quiero hablar de que mi abuelo, Pascual del Blanc, mi abuelo, no vivía entonces, estaba en la casita que yo quería. Pero mi abuelo era maestro de obras. Y entonces hizo, que ahí hay un nieto, hizo una casita solamente para toda la gente que iba de pesca. Y eran 4 paredes y solamente para guardar las calles y guardarlo todo. Y entonces la llave estaba escondida. Y todos los que venían, los sábados, íbamos por ese caminito que nos ha enseñado aquí la Carolina. Y era pesado porque después de trabajar los hombres, yo era un niño, yo iba con mi padre y mi abuelo. Y resulta que ese caminito estaba muy dificultoso, fíjate, después de trabajar un día de Alfaz a pie, porque no veían bicicletas, a pie allá abajo, yo tenía muy pocos años, pero ahora tengo ya mucho, y a pescar, y conozco todo. Bernat era un amigo mío, porque Bernat en ese tiempo me quería mucho, Bernat, Agulló. Y el otro no lo ha conocido, que se casó con la parroquia, no lo conocí. Pero yo conozco todo, peña por peña, todo lo todo. Mira, además voy a hacer... ¿Cuándo fue cuando he sido yo aquí? Espérate, no, a ver, ¿cómo se yo? Mira, en una resata de los shows.
Mira, el roncador, las peñas que pescaban empezando desde la playa, el roncador, l'amerador, el cantal roig, la peña Pasqual, un moment. Dimos per què es diu el roncador o per què la Yo te diré, porque es que sería muy largo. El roncador era porque aquí venía uno de Castellón que se llamaba Bustiner y tenía Eloína Baixeteta, y era la única que va a hacer un chalet, ¿sabes? Aquí a això. Y diría, Eloína, no te tires que hi ha lloses. Tenía por de que se espalaran peu en espedes. Y él se daba a pescar a una peña que hay después de la playa, una roca que hay después de la playa, y se quedaba dormido. Y se ponía a roncar. Y de ahí que viene el nombre del roncador. Muy interesante. Ya dormido, a veces si cogía un pescado se llevaba a la calle. Bueno, a verás, el roncador, ahí está. L'amerador. Cantal roig, Peña el gat, Peñita, el banc de la mosca, no hay que tener prisa. El banc de la mosca, después de la cala, la barreta, después de las mines, después de la pesquera nova, a bot, después del faro cuando bajas, tienes que saltar una roca para el bot. Y aquí era la pesquera nueva, este lado de aquí, ella lo sabe. A bot. Y viene el estufador detrás. Luego la cobalodona, luego el cantar, la pila, el Jordi, la caleta. Teníamos allí se llamaba el banc era la preciosidad número 1, pero eso sí que me dio pena cuando se deshizo, porque yo hasta últimamente he ido con barca a pescar y todavía más. Le dije que me haría más del mar. Entonces el regueró, el pont era lo más bonito que tenía. Y la caleta y ya está todo. Bueno, el amerador, que té història també. el amerador no lo he dicho. Sí, el amerador es lo que me pone. Pero sí que es cierto que, como comentaba Carolina en la charla, la norma era que los faros no podían recibir tantas visitas o la gente solo podía estar 2 horas, pero la realidad es que siempre había... Entonces no iban los faros, pasaban por Pero los en el faros. caso de la gente de Altea y Cablan sí que el 18 de julio, ¿no? Era el verano que era costumbre ir a pasar el día. Yo no recuerdo este chico que venía que fue de dónde, de Cádiz, que se casó con la parroya. Yo escogí mucho. Y también había otro que se murió Benjamín. ¿Y usted que vivía ahí en Cablan? No, Benjamín. Benjamín, no me acuerdo de él. Bueno, no lo conocí. Estando ahí, se murió el hijo allí en el faro. Él vivía en el chiringuito, que estaba toda la vida. Pero si contarte eso, y también ibais 15 días, mucha gente a la mina, cuando la gente de Alfac iba al refugio, que después lo contarás tú, Pascual, ahora... bajábamos a hacer paellas a la mina y pasábamos una semana o 10 días, por la noche subíamos arriba y por la mañana a hacer la paella a la mina, a pescar, a tomar el baño. O sea, que os quedabais a dormir todos en el Todos en el salón, ellos viven. Eran ellos que tenían a Pinaret. Y también los cazadores, contabas tú. Sí, había amigos que iban a cazar los sábados, dormían el sábado y el domingo iban a cazar. Y de aquí de Alfaz también iba una cuadrilla que era bastante asidua a hacer la paella, que iban a pescar y cogían el pescado muy fácil, un sistema que tenían. Y... El sistema era el cubero. Era un petardo. Entonces había un compromiso porque venían fiscales, traficantes, gente grande. Yo he conocido ahí nada menos que notarios, gente de Madrid que invitaban, pues claro, tenéis que coger pescado, no ibas a lo mejor te cogía un pescado grande, como no había una fibra continua como hay ahora, era pellicú, piel de gusano que se llamaba, lo ataba, cuando se cogía un pescado gordo se soltaba. Y luego lo hacían con cuerda, el volantí con cuerda, que se han visto con volantí. Pero, ¿y sabes qué cogíamos? De la cantera con pistos de esos de cantera de piedra. No, el mero de esos no están agarrados. No, esos no.
Eso espero que això fem, no hay que esconder lo que había entonces, porque la Guardia Civil ya se comió pescado. La Guardia Civil, cuando salía de allí, preguntaba, ¿habéis tenido suerte? Pues sí, hay una caja para usted. Mucha hambre que había. Yo era pequeño y no comprendía eso. Cuando estaba prohibido, y decía, ¿tú ya no volviste? Luego, a la hora de comer, el teniente y tu guardia estaban allí, se lo comían. Se ponía uno encima de la roca y eso ahora era una lástima, porque veía había 4 o 5 pescados que necesitaban muertos, lo demás se quedaba allí todo muerto. sí, a veces llenabas el bote, porque era una mala de esas. Y en la Torre Lombarda había una gallinero. Sí, había gallineros, sí. Gallinero, había un de Colón también. No había también Un cornet. uno pequeño que estaba un horno pequeñito. Ahora se nota, es la parte de detrás. No sé si el público quiere plantear alguna cuestión o quiere comentar Es algo. que es muy largo esto de Mi abuelo se cayó en el estupor, teniendo casi 80 años, fíjate, casi 80 años, y se apoyó en la caña, y luego fue arriba y Bernat le dio un pantalón de él, que estaba todo mojado, se volvió todo mojado y hacía frío. Entonces Bernat, cuando se despertó, dice, había el Pascual del Blanc. El Pascual del Blanc estaba en casa, con el Patrico. Que había una mujer que pescaba también, ¿no? Sí, esa era la Tiblaya. Era Cities, igual. Sí, germana de la Era també. molt pescadora. A mi un dia, Pasqualer, jo em vaig esmentar, si anava a una altra roca, si no picava, se anava a una altra, molt pescador. Ahora es muy difícil bajar a pescar detrás de los botes, que bajaban, cuidaban el camino. O sea, cuando llovía, con una azada y aquí y allá, metiendo unas piedras. Sí, arreglaban los caminos. O sea, ese camino que se bajaba, era muy pequeño, y bajaba con una mochila hecha de esparto, que parecía Bernardo Ullo, el que hacía eso, con una mochila y una cañita, y él con una mochila más grande, y bajábamos bastante bien. Estábamos en un sitio que había... Ahora había un sitio, cuando doblabas el faro, esto es el faro, entonces pasabas por aquí detrás, subías por aquí, y pasabas por aquí, y aquí llegabas, y había desde ahí de la roca, del faro, de detrás del faro, salía un corte hasta 100 metros o más. Entonces pasábamos y llevábamos un capazo grande de pesca y todo, era la costumbre que teníamos, que cuando llegábamos aquí, nos parábamos y poníamos el capazo así y saltábamos así. Era un salto terrible, con mucho miedo, pero yo lo hacía a la 1 de la mañana, a las 2 y a las 3. Eso donde está ahora el mirador, eso detrás, que es lo que hay con la boca, que han hecho, de ahí detrás hay un camino que es donde se bajaba los pescadores. Un segundo, Kiko, sí, per favor. Ara, és que jo volia fer incapeu en els noms perquè és molt interessant. No? Per exemple, la Meraor és perquè ameraven l'espart. Sí, o per exemple, n'hi ha anècdotes, això que conteu de la baixada del far. Pero es que ya digo, es que sí, la Meraor se llama Meraor porque allí ponían esparto dentro, había mucho esparto en la sierra, estaba llena. Y lo ponían allí, se remojaba hasta que quedaba bueno para picarlo. Y allí mismo, en una roca, el picado. Sí, una roca. Pero claro, es muy largo de contar todo. Però és que és interessant. Com per exemple, no sé si és cert o no, però tinc entès que el malnom d'una família d'ací, el Pusa, que es diu Pulga, pues, baixaven per la nit, perquè el peix gran entrava per la nit, no? I es va esbarar en les baixades del faro i tota la gent es va quedar com assustada. Aquell poc, el Vicent Pusa es va llevar el macuto que tenia, va pegar un bot i a partir d'ahí el bot, el salto, va ser tan gran que li van posar el malnom de Pusa, no? Per exemple. Però és que són anècdotes, però sobretot... No, va caure un no, va
caure grups, va trencar cases, va caure llançant, baix, va trencar cases i tot. No sé si era d'Albea o Però el nom de les roques està molt bé que l'agarreu perquè té una referència humana, o sigui, algo... Sí, contigo vamos a pasar la lista. I és una llàstima que no ho facis arribar a... Fernando, sí. Yo hace poco intenté bajar y no bajé. No bajé. Yo te digo una cosa, yo el año pasado y con 7 años he bajado. Pero es que estaba distinto, es que ahora yo he visto allí trozos que hay, que antes se bajaba normal y que ahora hay que cogerse la roca y que he visto que está abandonado. Me gustaría que el estupador. hay gente que a lo mejor no sabe las mantas, todo eso se lleva. Yo no sé cómo no se mata. De la montaña bajaban desde a pescar. Un señor casi fijo. Me refiero a aquella época, no ahora. Entonces es que lo cuidaban, los tipos que bajaban Y cuidaban el camino. una cosa que no sé, nadie ha preguntado. No sé si nadie ha dicho que mataron a Joe Marí. No sé si lo han oído nombrar, tal. Ahí la foto. está en la exposición, está Eso fue en la etapa que estaban Bernardo Agulló y Benjamín, no Antonio, Benjamín. Se murió el Se chiquillo. murió el chiquillo allí, no dio tiempo a asistirlo y falleció. Entonces, iban los dos que por la noche instalaban unos palangres y habían bajado. Exactamente en el Cantalar, que ya se tenían de subida arriba, y Bernardo iba adelante y el otro iba detrás. Y el Joe Marí le pegaba a Bernardo por detrás y decía, che, ¿qué vas a hacer? Cuando se dio cuenta, se dio un grito, porque no sabía lo que era de noche, y entonces me caí, que iba detrás con una estraleta, le pegó y le partió aquí a Joe Marí, lo mataron. Que el Joe Marí es una especie de foca y además y es una lástima porque se ha perdido ese animal, ¿no? Es una especie extinguida, y luego pero había allí mismo delante de la casa el tío vivo y lo enterraron, había unos naranjos y lo enterraron allí, y luego a la semana vinieron desde Valencia y hubo que desenterrarlo y se lo llevaron para estudiarlo y la piel de Joe Marí ha estado hasta se ha hecho obra y tal, y no sé, alguien se la llevó, la quemaron, ha estado hasta 2 años o sí, ha estado en mi casa la piel. A mí me ha llamado la atención que Isabel ha comentado antes, más que nada para comparar la vida cotidiana que estabais llevando, porque hablabas de que día sí, día no, bajabais al mercado. Al mercado no, a la vuelta de aquí de... A la vuelta de Altea, bueno, a suministrarse de verduras. Claro. Y tardabais un día, Era por la mañana y volvíais por la tarde. Sí, pero no los días, Se volvía a repetir al día siguiente. Pero a la hora y media. eso era un caso excepcional porque estaba ella allí. No bajaban todos los días, una vez a la semana o a veces 10 días. Eso era antes, pero cuando yo estaba esos 3 meses... Era un caso, estaba ella allí y tal. Y eso lo hacían las mujeres, porque el Valero padero sería seguía Fernando, la tía Isabel y yo, los 3. y entonces en el faro, ¿quién se quedaba? Dale, entonces era de día. Y el camino se realizaba en 1 hora, pero aparte... Es muy bonita la imagen Sí que A veces la tía Isabel bajaba, en vez de venir andando, venía con la barca. Bajaba la mina y venía con los remos a la playa. La burra esa estaba enseñada ahí Yo era pequeño y ponía una saca y iba a pornear la comida y todo lo que llevaban ahí y para hacer contrapesos que hacía falta, pues lo nivelaban y el tío Bernal está ready y lo burro levanta, pues claro. Y el camino no era por donde estaba la carretera. Donde estaba el corral, digamos, la caseta que lo que queda, pues sí que el camino daba allí, o sea, era rozando la caseta y subía por ahí. Ahí comía.
Y allí se hacía algo de hortaliza, ¿eh? Donde está ahora la Cibe, que era una cisterna, donde había que sacar el agua a cubos, allí se hacía tomate o algunas cosas. Algunas matas de habas, fincas. Y se aprovechaba cuando llovía la primera agua que se llenaba, volvía, digamos, que creían que había limpiado, pues esa agua era de la cisterna. No es que iban cubos allí, el agua era suave. Era de la comuna. ¿Sí? Has dicho que a veces cogían la barca, ¿no? Y en vez de hacer el camino iban en la barca. ¿Dónde dejaban la barca? En la playa. En la Verador. En la playa, pero ¿al del faro? En la Verador. Hay una caseta. En la mina. Ah, en la mina, en la cara de la mina. La cara de la mina. Una caseta que ya casi no queda, y esa barca la entraba dentro de la caseta un hombre solo. Yo, ¿verdad? Tenía montado un palanque con unas cuerdas y tenía unas maderas que estaban al lado, y ya tenía unas maderas fuertes en la secretaba, y él solo entraba a la barca dentro, cerraba y para sacarla él solo, ¿eh? Yo he seguido con él, pero claro, Si quieres saber, si pudieras explicar ahora la zona que es, lo que es el faro, las baterías y todo eso, ahí que era, la cocina y todo eso. Había a mi banda la habitación del jefe y el despacho. Y después entraban al patio y llevaban una vivienda a una banda y la otra a la otra. Entraban en la cuina y de la cuina a una habitación y a una habitación. Eran tres corregudes. ¿Pero la cuina que estaba en la parte de la regla? No, al estar aquí cerca en mi patio. Estaba en mitad de la vivienda. En mitad de la vivienda. A la derecha era una vivienda y a la izquierda. Y a la izquierda una. Las dos primeras habitaciones eran despachos, que allí... Ahí era el jefe. Todos los días, había un despacho que era del farero, que tenía un llibres que ahí todos los días apuntaba la dirección del vent, la velocidad, porque tenía allí un pecharret que lo marcaba y si escurría, si había que sol, la temperatura. Això ho apuntava totes les nits ho apuntava en el llibre. Otra vez. Has dicho antes, acabas de decir que había una FIBE en el patio y hay otro más abajo. Debajo. ¿Para qué se destina? O sea, ¿había una destinación diferente? El de arriba para el uso de la casa, para beber, para lavar, para cocinar, para todo. Para lavar la gana en la de abajo. Tenía una piedra para lavar. Y el de arriba era solo para consumo de la vivienda, de las viviendas. Estaba muy fresca en verano, Salieron del frigorífico, exagerado, Exagerado, ¿Y tú no te acuerdas de los frailes franciscanos de Benissa? O sea, los conventos que hay en Benissa venían a Cablan por las casas y eso. A pedir aceite. Dormían en las casas y después el final era la paella en el faro. ¿Tú no te acuerdas de haberlos visto con la Yo tampoco, no coincidí mai. El final era en el faro la comida. Yo estaba aquí viviendo igual una cuadrilla de alfaz que era bastante asiduos que van a hacer la paella, que somos y a Ruina saben baño la vida. Yo no paro porque también tenía una casa grande de volver, paro de Benja, que era la ama de Puñarés, pero ya como el año, todo lo que se pescaba. Yo era chocolate, tenía una actividad. Sí, Carolina. Yo quiero haceros una pregunta, porque se supone que en el faro siempre tendrá que haber dos fareros, digamos el jefe, y el ayudante, pero por los libros que tú comentas que apuntaban, sabemos que hay temporadas, por ejemplo, Bernat Agulló, después de la guerra, estaba solo. Estaba solo, o sea, vosotros recordáis épocas, se supone que nunca puede estar un farero solo, pero recordáis épocas... Pero subía el padre de Bernabé, lloré muchas noches. Pero vosotros recordáis casi siempre Bernat y Antonio solo. Sí, claro, para dejarse el faro era una excepción. Y también, tenía que ir al entierro de un familiar, o tenía que, lo que sea. Y entonces uno de los que más sufría era su padre, el padre y el Bernabéu que... Sí, Bernabéu de Bernabéu. Es que era amigo de la pero que era una excepción, normalmente él no podía dejarse el faro. No, pero es que lo digo porque... De hecho ha ido al faro corriendo. Porque
Y en el tiempo más antiguo vivía esta, que era el Faz. Aquí está el faro que le decían, que le dijo el casado con Clara Cortés. Te lo digo por eso, porque lo que hablábamos antes, una cosa es lo que decía el reglamento. Eso lo recibo en el faro, y en el faro. Y luego era lo que, porque si no les ponían un sustituto, ¿qué hacían? No podían dejar el faro, por eso tenían que recurrir al padre de Pepa, al pero era de noche, de día que lo podían dejar. Sí, no, me refiero de noche, de noche. Pero es que había veces, no sé, había una boda, había una cosa que querían ir, y entonces pues estaba Bernabé, pues estaba el padre de Pepa. Incluso a veces, estando aquí en un evento, lo que sea, o en entierro, lo que sea, se apagó la noche el faro y llegó rapidísimo. O sea, que fuera un corredor. Tenían que ir. Eso lo han contado varias veces, y otra de las cosas curiosas es en el caso de las tormentas, que Pepa sí que nos contaba que allí caían muchísimos rayos hasta que se puso el repetidor en Serralada. Y de hecho el farero anterior al farero actual, que se llama Pascual Baltar, nos contaba que en los 1800 y pico, no recordaba el año, era curioso porque debido a un rayo el faro ardió 2 años el mismo día, el 13 de diciembre, pero un año sí, un año no, un año sí. O sea, dos veces el mismo día, en años alternos, por los rayos. Y de hecho Pepa, tanto Pepa como Bernabé recordaban pues, las tormentas que íbamos a traer por ahí. El viento. Muy fuerte, el viento, la mar que subía hasta arriba y los relámpagos que salían está allí mismo. Pues estaba durmiendo en aquella habitación y daba un miedo que salían chispazos. Yo volia preguntar-vos, la llum del faro té una intermitència, no? Antiguament també era aixina, i si d'aixina com es feia? Era carburo. Però a veure, s'encenia i s'apagava. No. Ah, era constant. Era pegant voltes. Però pegant voltes el què? Tenía unas baterías, usted no sabe en el faro. Sí, però a veure... Té un opacos, té un... Té uns opacos, quan pegava l'opaco, ara, era de una persona, va pegar voltes i es queda fosques en un moment. Però ara sí que està un motor elèctric i tal. Ara hi havia unes bateries. En l'època de vostè, quan tiraven el carburo... Bateries. Bateries com les que gasten descarregar. I això era un motoret molt xicotet, perquè la bateria durava molt de temps. I tenia que baixar-la a carregar, que allí no n'hi havia llum. I després controlaven el temps de... És un significat? O sea... Dos voltes o tres per la nit. No dic això. Això estava estipulat i venia el motoret ja preparat. Val. I això era una peça que n'hi havia inclús una de recanvi que ja estava, venia fabricat així. Era el que en una dentadura que tenia allò que pegar i el motoret a la ratella era el que ho feia rodar. O sea, vostès no intervenien per a res en el temps d'intermitència. No, la llum era fija, sempre, totes voltes. Després ha sigut en petróleo, ha sigut en propano, en dos botelles, i ara com és, ha sigut sempre la llum contínua. Tinc una curiositat, perquè vostès van dient que estaven allí quan tenien 19 anys i passaven 4 mesos. Bueno, yo pasé 4 meses porque mi abuela iba a ganar un ataque. Yo tengo una segunda etapa, Sí, pero en cuanto a... eran niños. Sí. Entonces, no se aburrían porque no tenían contacto con otros niños. Estarían 4 meses yo estaba juntos. No, esos 4 meses que estuve yo, asumiendo meses que había 2 chiquillas aquí. Ay, jugaba también en colegio. No, yo estaba solo y además tardaba 10 días en baixar. Era una experiencia, ¿no? Es el pelú. Sí. Y luego cuando volvían al pueblo también habría curiosidad de los otros niños de preguntarles qué hacían. No, es que en el pueblo no, vivíamos en Cablán. Pero Cablán tenían otros niños y jugaban, curiosidad por saber cómo era el faro, qué hacían allí, Es que cuando yo ya fui al colegio a Villantea, ya al faro ya subí poco, porque eran los 10 años, porque hasta los 10 años iba al colegio en Colón. Ya, pero los niños a lo mejor tampoco sabrían mucho del faro. Los chiquillos no conocían el faro. De hecho, la que plantea lo de los juegos y que Pepa nos contaba que jugaban a tirar piedrecitas, ¿no? Piedritas, nada.
jugar, si era en verano, unos puntitos de piedra y a jugar a eso, al 3 de raya ese. Y la poca gente que subía, pues allí nos veía, que subía a veces el cartero y el del embutido, de aquí de Alfaz, subía y nos traía algo. Y el gas para la red. Yo, sí, entretenimiento por las noches de los martes que pasaban, los correos y con muchas luces, eso era muy bonito. Yo no nada más que el carburo, el petróleo y el propano y todo eso. Y la segunda etapa, yo ya era más mayorcito, una etapa porque él estuvo en Villajoyosa y luego volvió aquí, pero entonces ya él vivía en su casa. Vivía en Cablán. Y se iba, de vez en cuando se iba al faro a cambiar, a limpiar, a pintar, y pasaba un día por allí. Y entonces se llevaba o primero el petróleo y luego las botellas. Y se llevaban o en la burra o se llevaban últimamente con la barquita motor a la mina, y chicos que viven, no sean jóvenes, subían la botella ahí. Sí, Fernando. ¿Qué había plantado? Conozco yo, fincas. Eso era la parte de abajo. Eso era el bajo la frontera. Era pequeñito. No, yo te refieres en general. Pues había, lo que más había era agarrobos. Que se iban a... Era pequeño, ¿no? Pequeño, era un metatabla. Bueno, porque la agua la tenía que sacar. La labor del farero era la conservación del faro, pero has comentado antes que hacía mediciones. ¿Con qué material disponía para hacer esas mediciones? Bueno, comparado con ahora, nada, no tenía nada. Era la galleta que tiene. Incluso, yo creo que, no lo sé cierto, pero creo que algunos volvían hecho de madera. Allí. Bueno, pero había manómetro con alguna... Yo creo que lo único que había era el termómetro, no te lo digo cierto, pero yo aparatos, yo sí que escarbaba mucho, me arreaban, me tiraban a la calle del despacho. ¿Con esos datos? ¿Con esos datos qué se hacían? Pues mandaban gente, miraba allí y apuntaba. Yo creo que, porque yo sí que recuerdo que lo he preguntado después, y creo que decía, es que si ves venta allá, pues ves de no sé qué, y la velocidad tiene que ir adelante, o era poniente, o eso. Todos esos datos, que comenta Pepe, se anotaban en los libros de servicios, son unos libros oficiales, entonces ahí, esos dan una información, casi toda la información que hemos comentado lo hemos sacado de ahí, los números de los fareros, ellos cada día, en el escritorio, que lo conservamos en el faro, en una mesa con los tapetes, eso es, ahí cada día tenían que reflejar el tiempo, si había habido alguna incidencia, si había algún farero que había subido, que había bajado, todo lo tenían cada día. Y realmente está desde 1895, es el primer libro que conservamos. Hay unos años que se han perdido los libros, pero desde 1895 hasta 1978, perdón, hasta 1960 tenemos todos los libros de todas las incidencias de cada día de los fareros. Yo tengo una anécdota sobre ese tema, es que Bernardo Ulló estuvo un tiempo en Cabo San Antonio, un faro estuvo allí de farero, y pues ya jubilado, y yo ya mayor, ya conducía y eso, lo llevé un día a ver el faro porque quería ir y lo llevé. Claro, llegamos allí, aparcamos, y él como si estuviera en su casa, tiró para adentro y el farero le dijo, oiga, sí se como yo, así está. Y el farero dijo, usted, y él dijo, mira, yo sacó el carnet y empezaron a hablar y buscó el libro y sacaron el libro y efectivamente lo había firmado él un montón de hojas. Claro, normalmente los libros, no sé si todavía lo tendrán. Si no pasa nada, pues queda ahí. Pero en caso de un accidente de barco o tal, el ministerio o quien fuese tira mano de los datos que hay, ¿no? Del viento, de la lluvia, de lo que pasó, ¿no? Jo volia preguntar-li, molt de temps tardava en burreta d'anar al faro? La burra, una hora y pico. Una hora y cuarto, venía de que com ara, no parar,
el país que no sabem vivia un tiburón. I això era una parada obligada. I al quartel de front deixa parar i a millor una parada i era d'una hora. Està brillat. Pepa, tú también comentabas que un mes perillós era abans del pont, no? Del túnel, ara. Hi havia, jo recordo que venia un home de la ciutat d'Alfàs Bolt allí, que vivia al Cabo. Sí, claro. Vivia molt, molt. Cabo era de Bueno, n'hi havia dos cabos, No, allí va el de Clara, dirà. El de Clara, Joan el Cabo. I venia també el pare molt, que crec que era, vivia a la terra, Agustino Orozco, el pare del que va ser alcalde, Antonio Fuster, el pare Eso es que eren pescadors. Es que sí, pescadors. El Tindreu, el Timengrí, tots esos eren pescadors. El Picorro també, no? El Picorro. Sí, El Picorro. el de la gerceria El que Picorro hi i havia ahí baix, después de la estació del tren. Sí, Andreu, ¿cuál es bien? El pare de Roc, Gregori, el que tu describiste. Sí. El pare també. I es Jo pescava molt de tenia... peix, perquè així Pasqual ens comentava que es pescava molt de peix i tota classe de peix, Pasqual. Sí, no, sí, hi ha hagut de tot, de todas las maneras. De todas. La estufador, que he dicho por qué estufaba. ¿Por qué se llama así? Porque es uno de los El sitios que agua, más... ahí se cogían muchos árboles, ahí hacía un pollón, sopón de agua y salía por agujeros, y es cuando venía la ola fuerte en mala mar, ¿no? Entonces salía para que se llamaba estufador. Pero ahí acudían muchos árboles, y sé, cuando se hacía la broma esa, vamos a pescar los árboles, se cogían los árboles buenos de... Pulpos y hacías erizos también, ¿no? Y todo estaba lleno hasta que vinieron los franceses. Llegaron los franceses. Ahí había muchísimo pescado, ¿eh? Entonces había muchísimo. Y hoy en día, un tipo de pesca que casi ahora no se utiliza era el ray. Mi abuelo tenía toda la pared llena de ray. Cuéntalo porque en la exposición del Faro hemos puesto un ray que nos ha prestado Pepe y me gustaría porque es una arte de pesca muy curioso. El pescado subía encima de lo que es la roca a comer, ahora subía. Entonces sabían tirarlo, lo tiraban y a lo mejor comían 20 o 30 piezas cada vez, o sea que... Pero el ray, ¿cómo es? Es de una red que tiene bajo plomo y es una boca que se tira y al cerrar coge el pescado y tira de abajo y se cierra y se queda como una boca y el pescado se come. El ray siempre llega como está la botella. Toda la red va donde está la botella. Abajo queda el plomo. Entonces, tú estás en la roca, o de la barca, o de donde sea, entonces coges el plomo desde abajo y lo tienes así, se abre. Y cae plomo encima de se abre todo. Sí, porque esto va atado a la muñeca. No es tan fácil. Y pesa mucho, ¿no? Hombre, claro que no es fácil. Sí, mira, si no coges... A lo mejor tienes que ver si no coges. Mira, yo tengo uno que no lo he entrenado, que no sé qué tiene, me lo regaló tío Bernardo. He tirado y lo del carburo, por la noche también, ¿no? Sí, a la noche más a la sepia. Por la noche pasaban sepias con carburero, y entonces estaba esperando si pasaba alguna sepia. A veces no pasaba ninguna, era. Pero iba a contar que yo me llevé un cliente que yo tenía francés y me bajé el Faro hasta Abot, hasta abajo, ¿no? De todo. Y cuando yo digo, mira, podríamos antes de, era por la noche, ¿no? Y podríamos comer un poquito hasta que la noche empiece, pero el pecado pica cuando a escondida del sol. Y cuando me doblo y me veo que estaba blanco como esto. Che, ¿qué te pasa? El francés ese que me dijo más chulo, vamos a ir a pescar y tal. Y yo digo, tiramos para arriba y yo iba detrás de él, cogido de la cintura, ¿me crees tú? Yo no me llevaré a nadie más. Una vez también vino un hombre de Alicante
Y me cago en La Habana, el hombre de Alicante. El hombre de Alicante quería que nos viniéramos todos para arriba, un miedo, una cosa asustado. Pero iba a contar algo importantísimo hace 4 años, solamente 4 años, el tiempo que murió Paco Such. Paco el Besó. Salimos del puerto de Altea, como todas las tardes que íbamos a coger, porque entonces estaba la lechola, no sé cómo lo decís en castellano. La lecha, no la empuja mucho, a montones, la misma fecha, y eso que no es todo atún, el otro, bonitos, eso lo pescábamos por la tarde. Pero salimos y no habíamos llegado a donde están las gavias esas de a la factoría, y de golpe yo veo que se amontona el pescado delante de la barca, pero amontonada. Inmediatamente 12 galfines, nada, y a la barca, y Paco, ¿qué pasa? Y nos mojamos, pero saltan, desaparecieron todos. Fíjate, hacen como los lobos, hacen eso y el pescado lo juntan. Y entonces cuando acuden todos de golpe, y hacen la pesca. Eso no lo había visto yo nada. Pues yo pescando caña había visto pasar. Y había pasado delfines que me gustaban mucho mirarlos, pero ese caso es espantoso. Volia preguntar si us recordeu algun accident marítim quan estàveu en el far. Bueno, algún genoll estelado. Así ni uno. Algún barco. Antonalta no se llevaba aquella al mayal de fam. El pintar. Hay un accidente aquí de uno que hubo un accidente que no está bien el hombre. Porque resulta que se cayó de la barca, es que entonces tiramos algún poetillo, un poeta. Y le entró un ataque. No, es que cayó, él cayó del bote y al recoger un pescado, que tiramos un trueno de esos. Y al salir no se dio cuenta y la roca hacía, tú sabes que el mar va comiendo la barca, la cabeza en arriba y se quedó sin sentido. Sí, que no está bien el hombre. Y de ahí mal. Barcos encallados ahí no sé qué es en la década de los 80 o de los 70 por el temporal. Las amarras y se fue allá de todo. ¿Y cuál es la función en esos casos del farero? O sea, cuando un barco encalla, ¿de qué se encarga el farero exactamente? Hombre, da cuenta, pero hay siempre un barco encalla y tiene cohetes. Todos los barcos llevan cohetes. Pero que él no sale del faro a rescatar ni nada. No, él no puede rescatar. Ya cohetes y acude la guardia. Ya hay una comandancia que está vigilando. Sí que hay, por ejemplo, en faros de las Islas Baleares, que están en islas muy concretas o en islotes, sí que hay documentación, por lo que he leído en la página web de las Islas Baleares, de fareros que intentando rescatar a los marineros han muerto también ahogados. Pero en este caso no tenemos constancia de que se haya producido ningún... En los libros de servicio no hay consignado ningún incidente así grave. Cuando pasó lo del barco que cayó, ya no había farero. No, ahí ya no vivía. Había de hecho, lo del barco es interesante porque el barco encalló detrás de la Serra Gelada, justamente a la altura del repetidor. Un momento. Y ahí va a estar com a una setmana o per ahí. El van traure i el van ficar en Isla Bahia d'Altea, anclat. I després va venir un altre temporal la setmana següent i entonces va ser quan el va ensobinar damunt de Sacantial. De fet, jo recordo haver passat un peu, ja era un xavalet, de passar un peu damunt del penya-segat de la roca, passar damunt... Sobrino mío y... Tenías que dir-ho tot. Bueno, la cuestión es que hoy en día la bajada a la playa naturista, a la playa del Morro del Metge,
no existía esa bajada. Esa bajada la hacen para desguazar el barco. O sea, el barco no se podía sacar de ahí. Ha caído, ya no hay bajada. No, la baixada que continúa está. La baixa está, pero en la seca la cala. Ha caído. Sí, sí. No sabía. Bueno, pues ahí en el Mirador había una fuente que se bebía agua buena, ¿no? La única que teníamos. Exactamente. Entonces, ahí no hace mucho, que era 4 o 5 años o 6 años cuando se desplomó eso, ¿no? La piedra. No, ¿qué piedra? ¿Qué piedra? Miles de toneladas de piedra. La doña Lorina. Entonces había como era una cosa llana, y tenía un borde, que le hicieron un borde, el ayuntamiento le puso una pared, era como un mirador. Y cuando tiraban el castillo de la olla, pues ahí nos poníamos 300 o 400 personas. Y claro, tú no ves lo de abajo estaba todo vacío, de las rocas y de lo que fuera. Y entonces un día le digo yo a María, a mi mujer, María es mi mujer, y cuando entramos allí María, cuidado. Entonces había un corte así, pero eso, la roca estaba hasta allá, la planita estaba hasta allá, y yo paré el coche, y claro, bajé y tiré marcha atrás, y le dije a una señora, digo, señora, usted que tiene chaleco, ¿usted ha visto cómo está esto partido? Y dice, sí, hemos avisado a la policía. Bueno, pues eso estuvo cosa de un mes o por ahí, y al mes se desploma, pues toneladas y toneladas de callo. Fíjate si se cae cuando había ahí 300 o 400 personas mirando el castillo. De verdad. Ahí, en esa época, lo ponían en la playa, había muchas cosas que se aprovechaban. Había mapas, había hormigas, y había 3 o 4 tipos de carbón. Había un turismo, pues, va oyendo, por ejemplo, los erizos, pues que prácticamente desaparecieron. Entonces se cogían los que hacían falta y los que habían que hacer, y cuando venía un turismo que habían hecho con ellos, había máquinas, había los que querían que Bueno, pues muchísimas gracias a todos por haberlo hecho tan ameno, por haber participado y por haber hecho preguntas y haber hecho comentarios. Damos las gracias a Pepa, a Pascual, a Pepe y a Isabel, que también han participado en el documental, y de verdad os invitamos, que es un proyecto en el que hemos trabajado con mucha ilusión, a que vengáis el sábado y lo veáis. Este sábado que viene. Este sábado a las 8 de la tarde. Estás invitado. A las 8. En el auditorio se estrena el documental. Y es un documental que recoge pues, testimonios de personas que han tenido algo que ver con el faro, que cuentan historias de familiares que han tenido algo que ver con el faro. Muchísimas gracias a todos y nada. ¡Faro!